Bueno, hola a todos de nuevo. Bueno, vamos a ir con la siguiente presentación. En este caso tenemos al gran Javier Arizmendi, es futbolista profesional salido de la cantera de Atleti y internacional español. Ha jugado en equipos como el Valencia, Depor, Racing de Santander, el propio Atleti. Y bueno, después de retirarse del fútbol, se ha unido a este apasionante mundo de la gestión de patrimonios y, bueno, os va a hablar un poquito de cuál es el proceso y de cómo es esto de la gestión de patrimonios de un deportista de alto nivel. Así que nada, Javi, adelante y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Soy Javier Arizmendi, he sido futbolista profesional durante 12 años, entre el año 2002 y 2014. Y desde enero de 2016 trabajo como asesor financiero en Tresis, sociedad con 20 años de experiencia en la gestión de patrimonios y planificación financiera. Yo durante mi carrera, al igual que Javier, me licencié en Administración y Dirección de Empresas. Cuando concluyó mi carrera realicé un MBA en finanzas y posteriormente un curso especializado en banca privada y asesoramiento financiero preparatorio para la certificación European Financial Advisor que obtuve a finales de 2015. Bueno, ¿qué me trae a mí a esto de la inversión? ¿Por qué me empiezan a mí a interesar esto de las finanzas? Dos cosas. La primera, al fin y al cabo, cuando estás en activo, cuando estás jugando, vas generando un ahorro y a mí siempre me interesó, igual que Javier ha comentado, pues saber de qué manera gestionarlo, saber de qué manera optimizarlo. Silenciado. Que posiblemente una vez terminase mi carrera deportiva, mis ingresos se verían muy reducidos. Entonces, bueno, pues intenté entender pues tanto inversiones financieras como inmobiliarias, como incluso empresariales. Y el segundo motivo, que lo fui percibiendo a lo largo de mi carrera, es que verdaderamente el deportista profesional tiene una carencia importante en cuanto a asesoramiento de calidad e independiente. Rara era la temporada que no llegaba a ti el conocido o el amigo o simplemente cualquier persona que, en otras palabras, pero lo que te venía a decir era, bueno, vosotros tenéis el dinero, yo tengo la idea, desarrollamos juntos esta idea y esto, pues, en la mayoría de los casos no funciona bien. Citar en este sentido que muchas veces para nosotros, a los que no nos ha dado tiempo a formar, que no tenemos un bagaje profesional y personal extenso, es difícil identificar el quién se junta a ti por el mero interés económico y quién te va a acompañar no solo cuando estés en la cresta de la ola, sino quizá cuando más lo necesites, que es cuando esa ola ya llega a la orilla, ¿no? Bueno, dicho esto, esta pequeña introducción, la presentación se ve, ¿verdad? Si me lo podéis confirmar por aquí por el chat, os lo agradezco. Bien, yo voy a estructurar esta pequeña charla en base a algo que me parece muy importante para cualquier persona, pero que cobra vital importancia para el deportista o el futbolista de élite por tener un ciclo de ingresos tan especial y tan atípico. Me refiero a la planificación financiera. Entendida la planificación financiera como el diagnóstico de la situación patrimonial y el diseño de una estrategia personalizada que permita al cliente cumplir sus objetivos vitales desde la perspectiva financiera. Entonces, voy a estructurar la charla en tres partes. En la primera hablaré de esto de la planificación financiera desde algo importante que ha comentado Javier, que es esto de las finanzas conductuales, la economía del comportamiento. Posteriormente voy a explicar de forma muy breve qué factores tenemos que tener en cuenta en la planificación financiera y, por último, que será lo que me lleve más tiempo, voy a explicar cómo nosotros llevamos a cabo la planificación con dos casos de futbolistas a los que hemos realizado la planificación financiera, para que veáis un poco cómo enfocamos nosotros este proceso.
Bien, empezamos entonces hablando un poco de esto de finanzas conductuales, economía del comportamiento, sesgos. Desde esta perspectiva, la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes. Y a la hora de tomar estas decisiones, pues todos los inversores, no solo los jugadores o deportistas, tenemos ciertos sesgos, entendidos los sesgos como esas creencias bien arraigadas, esas convicciones que muchas veces nos limitan a tomar decisiones más racionales a la hora de invertir, o que incluso lo que hacen es que pospongamos la decisión de invertir. ¿Qué sesgos nosotros observamos en los inversores en general y más particularmente en el futbolista de élite? Siendo futbolista, cuando estás en activo, piensas que el tiempo no pasa, es decir, parece que no cumples años, parece que vas a estar en activo durante toda tu vida. Y eso también ocurre luego a cualquier persona. Desestimamos un poco la esperanza de vida. España es el segundo país del mundo con una esperanza de vida mayor. Y hay estudios que dicen que por cada 7 años de vida ganamos uno más. Tenemos que ser conscientes de que todos estos avances médicos hacen que tengamos que estresar nuestro patrimonio a un mayor largo plazo y que es importante tomar decisiones de inversión cuanto antes mejor para poder vivir de ese patrimonio de alguna manera durante más tiempo del que pensamos que vamos a vivir. En segundo lugar, la mayoría de nosotros ahorramos lo que nos sobra después de gastar en vez de incorporar el ahorro como una rutina antes de empezar a gastar. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nosotros tenemos en la cabeza la ecuación ingreso menos gasto igual ahorro, cuando sería más racional hacer lo siguiente: ingreso menos ahorro igual a gasto. Tener esta rutina de ahorro periódica a largo plazo tiene un impacto muy grande, como vamos a ver después. Tercer sesgo conductual que observamos de manera global y de forma más acusada quizá en el deportista. Parece ser que nosotros tenemos todos un perfil de riesgo asignado, somos o bien cautelosos, o bien equilibrados, o bien arriesgados, y que todas nuestras inversiones, la globalidad de nuestro patrimonio, tiene que estar invertido bajo este perfil. Más sensato, pongo el símil un poco futbolístico. Nosotros los futbolistas, los jugadores de baloncesto, todos los deportistas en general, no entrenamos con la misma intensidad si tenemos la competición mañana o si vamos a competir dentro de 5 días. No tiene sentido que yo, por ejemplo, si soy un jugador joven que está empezando a ganar una cantidad importante de dinero, invierta ese dinero en un perfil cauteloso, si lo voy a necesitar cuando me retire y puedo asumir por el camino más curvas y más volatilidad a cambio de tener una mayor rentabilidad. Otra cosa es que el futbolista me diga: oye, Javier, yo dentro de 2 años me quiero comprar una vivienda. Para ese objetivo particular de compra de vivienda en 2 años, no le puedo invertir en un perfil arriesgado. Con lo cual, importante, como decía, asignar diferentes cestas de inversión según los objetivos financieros que nos propongamos. Y por último, quizá los jugadores en esa burbuja, pero todos en general, pensamos que somos inmunes a cualquier eventualidad negativa y observamos que desgraciadamente los contratiempos existen. Tenemos que tener una planificación financiera que nos permita tener control ante eventuales circunstancias negativas. En caso de lesión, en caso de que un club no me pague porque entra en proceso concursal, desgraciadamente ya esto se está viendo menos, o de que por un descenso de categoría yo perciba menos dinero. La planificación financiera tiene que estar preparada para actuar y tenemos que estar preparados para ser flexibles y adaptarnos a este tipo de eventualidades negativas. Pasamos ahora a la segunda parte, factores a considerar en una planificación financiera. Vamos a ver factores puramente financieros de forma muy breve y muy sencilla y factores personales. En cuanto a los financieros, si tú le preguntas a un inversor qué le gustaría tener a él, seguro que te diría horizonte temporal largo y liquidez, que es lo que tiene el futbolista. Pone esos dos condicionantes a trabajar con una herramienta definida por Einstein como la octava maravilla del mundo, que es la capitalización compuesta.
que los intereses generen a su vez intereses. En la gráfica vemos una línea gris que representa un ahorro periódico, es decir, yo cojo mi dinero y lo meto debajo del colchón, o lo invierto en la línea roja, que sería el MSCI World. Esto está hasta julio del 19, como habréis visto que no recoge este batacazo que nos estamos pegando ahora. La diferencia en el largo plazo, como veis, es muy sustancial. Y luego citar la regla del 72, que seguro que muchos conocéis. Si yo consigo obtener una rentabilidad anualizada del 7,2, duplico mi capital en 10 años. Y otro concepto a introducir es la inflación, el enemigo silencioso. Si recordáis, entendida la planificación como el futuro de las decisiones presentes, una decisión presente puede ser la inacción. Si yo no invierto, si yo lo único que hago es lo que decía, guardar el dinero en el colchón, estoy perdiendo poder adquisitivo. Quiero hacer aquí una pausa. Si hay alguna pregunta, yo encantado de resolverla en esta pausa antes de entrar a lo que es más estrictamente la planificación de estos ejemplos que vamos a ver. Por ahora, Javier, no tenemos preguntas. De acuerdo, sigo entonces. Perdón, había olvidado los factores personales. Bueno, los he citado ya. El jugador puede sufrir una lesión, hay que estar preparado ante ello. Tenemos que tener muy en cuenta la incidencia fiscal que puede tener un cambio de residencia. En el caso de deportistas femeninas, de mujeres, tenemos que tener en cuenta que pueden quedarse embarazadas, pueden tener hijos, pueden tener una interrupción temporal de sus ingresos por estos motivos. Y luego tenemos que tener en cuenta que, aunque vemos cada vez a los jugadores más conscientes de la importancia de la formación académica, esa falta de tiempo, a lo mejor, o esa vorágine en la que estás en activo, le hace a uno olvidarse de su formación y quizá luego obtener percepciones salariales grandes sin esta formación cuando acaba la carrera deportiva es a veces difícil, ¿no? Pasamos entonces, como os explicaba, a dos planificaciones financieras, dos ejemplos que hemos realizado a futbolistas. Vamos a ver un futbolista que está actualmente en activo, está por tanto en la fase de acumulación, representado en el gráfico por esas barras azules, en las que vemos que el capital crece de forma muy sustancial hasta los 35 años, que es la fecha en la que nos solemos retirar de media. Y posteriormente vamos a ver otro caso de un jugador que, si todo va según lo previsto, se retirará a finales de esta temporada y que entrará, por tanto, en la fase de desinversión. Aquí hemos representado tres escenarios, uno rojo, uno amarillo y otro optimista más verde, que es el por el que vamos a trabajar para estar. Antes de entrar en materia, vuelvo a lo que comentaba, la planificación financiera, vital para el futbolista, pero importantísimo para cualquier persona de a pie. Esto de la planificación financiera no va a detener mucho dinero o poco, no, va a detener poner al servicio de tus objetivos vitales tu finanza, tu economía. ¿Cuándo se hace una planificación financiera? Nunca es tarde para hacerla, pero cuanto antes mejor. Bien, vamos a ver el primer caso. Es el caso de José, que es un nombre ficticio, que es un futbolista de 26 años, que lleva 6 años en el fútbol profesional y que actualmente juega en segunda división, quedándole 2 años de su actual contrato. José está esperando su primer hijo. Bueno, ¿cómo hace José con sus finanzas? ¿Cómo se gestiona? Él coge el dinero que le paga el club y cuenta corriente. Puntualmente hace aportaciones a la mutualidad de deportistas profesionales. Aquí hago un pequeño inciso para explicar esto de la mutualidad de deportistas profesionales. Aparte de los 8.000 euros que todo hijo de vecino puede aportar anualmente al plan de pensiones, el deportista profesional, puede aportar una cantidad adicional de 24.250 euros a este plan especial. Lo más diferente con respecto a los planes de pensiones tradicionales es que el jugador puede rescatarlo un año después de concluida su carrera deportiva. Bien, cuando empezamos a hablar con José,
Bueno, José, tus inquietudes, ¿qué preguntas te haces? Citar aquí que con esta vorágine que tenemos cuando estamos jugando de partido, entrenamiento, viaje, concentración, en lo que para nosotros no hay nada más importante que el próximo partido, muchas veces sentarse y pensar en el medio y largo plazo es complicado. Sin embargo, yo creo que todos en algún momento de nuestra carrera nos preguntamos, ¿cómo puedo construir yo una base financiera sólida que me dé tranquilidad en el aspecto económico en mi retirada? Otra de las cosas que se preguntaba José es si mis ingresos disminuyeran por cualquier circunstancia, ¿cómo podría yo capear ese temporal? Y por último, la preocupación de que en algún momento tuviese que irse para el extranjero, cómo estructurar su patrimonio, en base a qué vehículos poder hacerlo para que el coste fiscal fuera el menor posible. Y luego los sesgos que hemos hablado antes como creencias limitantes. Me miro en el espejo y me veo como cuando debuté. Me quedan unos 10 años para la retirada. Esto es así, ¿no? Esto ocurre, luego Fernando Sanemeterio podrá a lo mejor explicar cuál es su perspectiva, pero esto es así. Te da miedo hablar de la retirada y piensas que vas a estar jugando de forma perpetua prácticamente. Y luego el miedo a lo desconocido en cuanto a esto de la inversión, ¿no? Bueno, José en este caso era un poco reticente a empezar, no lo veía del todo claro, era algo que desconocía y que prefería dejar para más adelante. Bien, pues nos metemos ya en harina, en el procedimiento que seguimos nosotros a la hora de realizar el diseño de esta estrategia. Primer paso, diagnóstico. Analizamos ingresos, gastos y recursos actuales, definiendo y optimizando el ahorro que puede generarse durante la fase en activo. Aquí trabajamos de la mano del jugador y en esta primera etapa, ella solo cuantificar su gasto, ya le empieza ya a ver las orejas al lobo, le empieza ya a preocuparse por sus finanzas y empieza a pensar en la importancia que realmente tiene una buena planificación. Aquí él empieza a preguntarse si este gasto es responsable primero, es controlable después y por último, si es sostenible una vez me retire. En segundo lugar, estudiamos cómo asignar de forma más eficiente posible los recursos actuales y futuros para la consecución de ese objetivo prioritario que hemos definido como la construcción de esa base sólida que me permita afrontar la retirada con tranquilidad. Por el camino pueden aparecer otra serie de objetivos. José, por ejemplo, nos decía, Javier, yo no quiero comprarme una vivienda ahora y quizá hasta que me retire no voy a querer comprarla, pero en el momento en el que yo deje de jugar y establezca con mi familia dónde quiero residir, sí que me gustaría abordar la compra de una vivienda. Muy bien, José, pues pon tu dinero a trabajar hoy para que llegado el momento en el que tú tienes pensado comprar tu vivienda, puedas hacerlo con mayor facilidad. Y en esta etapa, nosotros también, los asesores, creo que tenemos también que retar un poco al cliente. Es decir, hacerle pensar, oye, José, tu hijo quizá con 18 o 20 años quiera irse a estudiar fuera, quiera vivir una experiencia en el extranjero. Pon tu dinero a trabajar ahora. Entiende que tienes que destinar una parte del ahorro que tú generas hoy para que tu hijo cumpla con eso que posiblemente le gustaría. U otro objetivo, José, querrás que tus padres estén fenomenalmente atendidos cuando tengan la edad de 85 o 90 años. Pon tus recursos a trabajar ahora para que llegado ese momento podáis cumplir tu familia y tú ese objetivo. Y ya por último, proyectamos en base a diferentes escenarios el patrimonio que se puede acumular el día de la retirada. Cuando hablamos de escenarios, hablamos por un lado de escenarios de expectativas, es decir, el mundo del fútbol, el mundo del deporte profesional es súper cambiante. Hoy estás aquí, mañana estás en otro lado. Yo en 12 años he pasado, ya perdí la cuenta de los equipos por los que pasé. Hay que reformular cada vez que se produce un cambio la estrategia. Y por otro lado, hacemos escenarios de rentabilidad. La experiencia de Tresis en gestión de carteras durante 20 años nos permite establecer un escenario realista de rentabilidad anualizada, que en este caso de una cartera arriesgada, nuestra rentabilidad anualizada ha sido el 7,88.
Y también esas volatilidades que hemos ido viendo para cada cartera nos permiten establecer intervalos de confianza y enseñar al jugador un escenario pesimista y otro optimista. Y paralelamente a todo esto, planificamos el objetivo de previsión y familia. Esto de previsión y familia, ¿qué es? Esto es tranquilidad para tu familia en el caso de que se dé una eventualidad negativa en forma de lesión, incluso algo peor. Esto lo estructuramos a través de un seguro de vida, pero un seguro de vida no muchas veces que estos seguros de vida se cotizan a bulto y muchas veces el jugador o la persona está o infraasegurada o sobreasegurada y pagando una prima muy alta por su seguro. Aquí lo que hacemos es de forma de nuevo muy ordenada y muy meditada ver recursos disponibles, salario, condicionantes familiares, si tiene hipotecas, si no las tiene y cotizar un capital a cubrir razonable y una prima razonable. Bien, terminado esta planificación, habéis lanzado un par de preguntas. Nos pregunta un jugador de Asobal cómo las características emocionales de un deportista pueden ayudar o no en la gestión del riesgo de una cartera de inversión. Yo soy de los que pienso que el deporte para cualquier cosa nos aporta unos valores y unas capacitaciones muy válidas para luego incorporarlas a nuestra vida profesional posterior y para también al mismo tiempo poder gestionar nuestro patrimonio. Por ejemplo, la resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarnos a circunstancias muy adversas, en un momento como el actual, muy adverso para los mercados. Si nosotros transferimos esos valores a la gestión de patrimonios, podemos, ante situaciones de estrés, a lo mejor manejarnos mejor que una persona que no ha tenido que lanzar un 7 metros o un penalti, ¿no?, ante un pabellón entero. Creo que podemos sacar de nosotros muchos valores aprendidos durante nuestra vida deportiva para poder afrontar la gestión de patrimonios o cualquier otro ámbito de una manera muy acertada. El trabajo en equipo, el delegar, identificar un buen gestor, un buen asesor que, como decía, me acompañe más allá de la retirada, me acompañe cuando ya no esté en la cresta de la ola. Y hay una segunda pregunta en la que nos preguntan si los agentes de los futbolistas los ayudan de alguna forma en la gestión del patrimonio del deportista. Vamos a ver. Yo creo que hay que identificar muy bien a ese asesor, a ese agente, a esa persona que vaya a acompañarte o que te dé las herramientas adecuadas para que independientemente de tú estés ganando más o menos dinero o estés en primera, en segunda, te dé las herramientas suficientes para poder acompañarte a lo largo de tu vida, ¿no? Y muchas veces los agentes no saben de todo, porque los agentes no son ni abogados, ni los agentes son gestores de patrimonio, ni los agentes son fiscalistas. Lo que yo veo aquí es que muchas veces el jugador es el tesoro de ese agente. Y cuantos menos quizá toques de atención tenga por otros lados, cuando menos se le toque al jugador, quizá mejor. Es algo en lo que el sector tiene un poco que prosperar, ya no solo agentes, es decir, pensar en el jugador más allá de ser un producto que va a tener que dar rendimiento unos cuantos años, porque en comparación esos años con su vida futura es muy poco. Luego Javier Flores me pregunta mi activo preferido para invertir. Yo te diría que fondo de inversión, Javier. Como sabéis, un producto gestionado de forma profesional, producto diversificado, producto fiscalmente bastante atractivo, yo diría de los mayores atractivos. Pero bueno, como decía, un poco la idea de la planificación es ir más allá de activo, más allá de producto, más allá de rentabilidad, de volatilidad, conceptos que muchas veces
según con quién hables, como tú bien comentabas antes, se nos hacen un poco bola y, a mi juicio, tangibilizar esos objetivos en base a compra de vivienda, formación, retirada. Luego ya buscaremos de alguna manera la estructura, ¿no? Fiscalmente más eficiente para poder llegar a estos objetivos. Aquí nos preguntan también, según la edad del deportista, ¿se establece alguna estructura de inversión entre renta variable y renta fija? Volvemos un poco a lo mismo. Hay que saber navegar por estos mercados un poco volátiles si quieres obtener rentabilidad a largo plazo. Y como tú no necesitas, jugador, el dinero hoy, porque tú tienes un ingreso suficientemente importante como para no estar, como no depender de las rentas que te genere tu patrimonio financiero, es conveniente que la exposición en renta variable sea cuanto más alta mejor. Para, vuelvo a repetir, objetivo retirada deportiva. Yo lo que necesito también es que mi cliente duerma bien. O sea, que aquí es un poco labor, como decía Javier antes, un poco pedagógica. Y que yo soy de los que piensa que cuanto más formado esté el cliente, el deportista, mejor va a entender este tipo de cosas y decisiones más autónomas va a tomar. ¿Qué aversión al riesgo puede tener un profesional del deporte que está acostumbrado a ganar o a perder en el deporte, pero no económicamente? Es una cuestión un poco formativa. Yo tengo una cruzada formativa importante y pedagógica con el deportista profesional, si os soy sincero. Y para mí la mayor satisfacción no es dar a un cliente una rentabilidad importante. Para mí, mi mayor satisfacción es que los índices estén en un -30, la cartera de los clientes esté menos -20, menos -15 y lo entiendan y perciban que ojalá vivamos ciclos económicos tan largos como el que hemos vivido, que todos llegarán a su fin y que veamos curvas porque quiere decir que estaremos sanos y tendremos nuestro patrimonio invertido. Me pregunta sobre diferencias entre las características de un inversor, de un deportista profesional y un trabajador de otro sector. Sobre todo el ciclo de ingresos. El ciclo de ingresos es básico y afrontas ese ciclo de ingresos, como decía antes, sin el bagaje personal y profesional que te permita gestionarlo de una manera adecuada. Tomas decisiones muchas veces equivocadas que tienen un impacto muy fuerte sobre luego tu futuro. Principalmente esto, la toma de decisión mucho más formada a lo mejor trabajadores de otros ámbitos, ¿no? Me preguntan también si desde los clubes se ofrece algún tipo de formación o asesoramiento. No, hasta donde yo sé, sí que es verdad que hay instituciones. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos firmado un convenio con AFE en el que sí que es verdad que ellos han entendido la importancia que tiene la planificación financiera de sus afiliados. Pero yo creo que esto es un reto por conseguir. Yo creo que, como decía antes, la industria tiene que pensar más en la persona que en un futbolista como un producto que le dé rendimiento durante un determinado periodo de tiempo. Creo que esto tiene que ir cambiando por ahí. Pregunta también qué porcentaje de sus ingresos totales debería quedarle a un futbolista promedio al final de su carrera deportiva para mantener su vida holgada. Vamos a ver, cada caso es único. Cada planificación de cada persona, de cada jugador es única. Esto va a depender del nivel de gasto, del nivel de ingreso, de tus expectativas futuras. Aquí no hay verdades universales ni porcentajes establecidos. ¿Qué distribución de clases de activos se utilizaba en la cartera que has mostrado? Creo que he mostrado la cartera de perfil arriesgado. Es una cartera que de media tiene un 90% de inversión en renta variable vía fondos de inversión y minoritariamente pues se puede estar en liquidez, es muy flexible para estar en liquidez o en algún fondo de renta fija. Gestión activa o indexada.
Yo, como os he dicho, no quería entrar tanto en tipos de gestión, tipos de activos, tipos de productos. Yo creo que una combinación de ambas es lo idóneo. En esta cartera, por ejemplo, de la que hacía referencia, de fondos de inversión de perfil arriesgado, nosotros aquí combinamos gestión indexada para aquellas clases de activos en los que vemos muy difícil que un gestor activo supere a los índices, caso de renta variable americana o de renta variable global, por ejemplo, pero en Europa sí que tenemos fondos activos porque percibimos que hay gestoras independientes que aportan más valor que los índices. Hablabais de invertir en los entrenos o los desplazamientos. Los menos, te diría que no muchos. Llevábamos el libro bajo el brazo, la verdad. Bueno, si os parece, voy a pasar ya con el segundo ejemplo, el jugador ya que planifica su retirada y ya ve un poco ese final de su carrera, ¿no? Más cercano. Es el caso de Luis, 36 años, casado con 2 hijos, al que le queda este año de contrato y cree que es el momento de decir adiós tras 16 años en primera división. ¿Qué ha hecho Luis con su patrimonio, con su gran patrimonio durante esta vida deportiva? Mayormente inmobiliario. Él ha invertido en bastantes viviendas por las que recibe rentas de alquileres. Luego ha hecho un par de inversiones empresariales, una de las cuales no se lee bien y otra que sí le está dando algo de rentabilidad. Y luego abundante liquidez, alguna cartera de perfil bastante conservador y los derechos consolidados de sus aportaciones al plan de la mutualidad de deportistas. Inquietudes, aquí afloran las inquietudes. Yo tenía un compañero que siempre decía, hay un verano que ya no vuelves. Pues ese verano es en el que te da por pensar más. Y la principal pregunta que te haces en este momento es, ¿con el patrimonio que yo he acumulado podré mantener mi nivel de vida? Otra de las cosas que piensas en este momento, para yo cubrir la totalidad de mis gastos, una vez se cierre el ciclo, ¿cómo puede mi patrimonio financiero trabajar por mí y generar esas rentas que cubran mi gasto? Y luego, al fin y al cabo, pues en muchos casos eres la principal fuente de ingresos del hogar y estás acostumbrado a vivir y tu familia está acostumbrada a vivir en un nivel de vida que tiene que ser sostenible en el tiempo. Sesgos percibidos en Luis. Cuando me retire, reduciré mis gastos porque mis necesidades futuras serán las mismas que las actuales. Esto yo lo pongo siempre un poco en cuarentena, nunca mejor dicho, por la situación que me está tocando vivir. Vamos a ver, al final, 16 años en el fútbol profesional, exigencia máxima, viajes, concentraciones y fines de semana. Una vez dispones del tiempo que no has tenido a lo mejor en tu carrera deportiva, te gusta disfrutar de ese tiempo y eso exige dinero. Con lo cual, recomendación a todas estas planificaciones, a todos estos jugadores. Oye, por lo menos los 2 años después de tu retirada o 3 años incluso, piensa que tu nivel de gasto va a ser el mismo que el de ahora. Y luego, Luis venía a decir como, uy, veo la retirada, como tengo algo de miedo, voy a acumular liquidez. Vendiendo pisos, vendiendo mi participación en la empresa, mi socio, liquidando los planes de pensiones en cuanto me retire. Ahora es momento de amortizar hipotecas para tener menos gastos mensuales. Bueno, también pensaba esto Luis y al final lo que hemos visto es, oye, ¿qué coste de financiación tienen tus hipotecas? A lo mejor no tiene sentido, ¿no? Vamos a ver ahora cómo hemos mitigado estos sesgos a la hora de hacer la planificación a Luis. Primer paso, diagnóstico similar, por no decir idéntico al anterior. Aquí quizá tengamos que tener mucho más atención a la fiscalidad, al impacto fiscal que puede tener liquidar un patrimonio de forma desordenada. Necesitamos saber el precio al que Luis escrituró sus viviendas, necesitaremos saber al precio al que Luis entró si tuviera o no acciones de Santander, acciones de BBV, cualquier tipo de acción. Necesitaríamos saber si Luis ha hecho aportaciones al plan de pensiones anteriores a 2017. Es decir, global. Esto es una visión global del patrimonio, también desde el ámbito fiscal. Bien, una vez tenemos, aquí veis en la parte inferior, ya la foto, ¿no?, del patrimonio tanto financiero como inmobiliario de Luis. Una vez tenemos también
estas barritas azules que representan los ingresos previstos por Luis el día que se retira, cuando el grifo se cierra, en su caso son los alquileres, y una vez tenemos el nivel de gasto representado por estas banderitas, vamos a hacer que el patrimonio de Luis siga trabajando y siga generando rentas representadas por las líneas verdes que cubran su nivel de gasto. Y aquí volvemos a tirar de la experiencia y gestión de 3, 6, 20 años, rentabilidades anualizadas y hacemos 3 perfiles, 3 escenarios de rentabilidad. Y por último, proyectamos de forma gráfica cómo puede evolucionar el patrimonio de Luis segregado en los diferentes tipos de activos desde la fecha de la retirada representada por las líneas rojas. Aquí no se ha liquidado el patrimonio financiero. Los planes de pensiones, veis cómo siguen hasta los 90 años. Todos esos sesgos, todas esas decisiones que a lo mejor estaba Luis queriendo tomar o precipitándose, hemos visto que en base a una planificación financiera se las hemos desmontado y le hemos dado tranquilidad porque ve que el patrimonio suyo puede aguantar, puede generarle rentas para aguantar hasta los 90 años. Bien, pues voy a abrir otra vez la ronda de preguntas. Hay una nueva pregunta que dice, para perfiles conservadores y que quieren vencer la inflación, ¿qué estructura de cartera sería? Te digo la estructura actual que tiene 3 y es una cartera de perfil cauteloso. Andaremos en renta variable alrededor de un 20%. Luego tenemos el grueso de la cartera invertido en renta fija, duraciones medias cortas, te diría, y siempre, en este caso, en fondos activos. Y tenemos algo también en fondos de gestión alternativa, pero bueno, hemos visto últimamente que este tipo de fondos tampoco cumplen esa función descorrelacionadora de los mercados y la verdad es que el porcentaje aquí es bastante pequeño. Si no hay ninguna pregunta más, simplemente finalizar con una frase de Jorge Valdano que leí a propósito de la retirada de David Villa. Jorge Valdano venía a decir que el futbolista no habla de su retirada por el mismo hecho que el ser humano no habla de su muerte, y es que nos aterra. Bien, esto es normal, esto nos va a pasar a todos. Dejar lo que hemos dejado de hacer durante tanto tiempo o la persona que se jubila, lo que ha hecho durante toda su vida, pues genera inquietudes. El propósito de la planificación es que afronte esa inquietud con la seguridad de tener un control sobre su patrimonio y encontrarse bien asesorado y bien acompañado durante su vida. Hay aquí otra pregunta, si os parece la hago. Dice, ¿de qué decisión financiera te arrepientes durante tu carrera profesional? Me arrepiento de la inacción, lo que decía antes Javier Flores. Me arrepiento de no conocer lo que significaba el interés compuesto, de no de coger un poco tarde quizá la idea de ese ahorro periódico, de esa rutina de ahorro, o mejor dicho, esa rutina de inversión, de no haberlo previsto. Bueno, la inacción, errores de bulto, puedo decir que, o pérdidas permanentes de capital por una mala inversión o por una mala decisión empresarial, no he tenido. Es un poco el desconocimiento de los mercados financieros, por eso insisto tanto en la idea de conocer conceptos básicos desde una edad temprana. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante esta pequeña ponencia. Os dejo con el gran Fernando San Emeterio, que yo creo que él sí que ha anticipado esto que decía de la importancia de la inversión, quizá antes que muchos deportistas lo hemos hecho.
y mandaros un fuerte abrazo y muchísimo ánimo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, pero que sirven también para formarse en estos temas, para tomar concienciación y para pensar un poco en el medio y largo plazo. Un abrazo.